palabras clave en el propósito de Dios. Si usted quiere entender y poder explicar el propósito de Dios, usted mínimo debe saber, conocer, entender 7 palabras que son muy importantes que hemos basado en la lectura de Gálatas 3, 15 al 18. Entonces esas 7 palabras, si usted quiere realmente conocer, saber el propósito de Dios, tiene mínimo que conocer, saber de estas 7 palabras que son tomadas de la lectura que acabamos de hacer. La primera palabra, que ya la hemos estudiado un domingo y sacamos buen tiempo para eso, es la palabra Abraham. O sea, hablar del propósito de Dios y no hablar de Abraham es no conocer ni saber el propósito de Dios. Es todo parte de Abraham, que es llamado el padre de la fe, el amigo de Dios. Tómese el tiempo de subrayar la palabra Abraham. Aparece casi 400 veces. Y lo más tremendo es que en el Nuevo Testamento a Abraham se le identifica en la eternidad. Lea Lucas sobre ese mendigo que estaba echado a la puerta de un rico y que murieron los dos y fueron llevados ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y allí dice, y estando Abraham, y se menciona mucho a Abraham en la eternidad. Y luego hay textos que dicen, porque vendrán del oriente, del occidente, y estarán o se sentarán con el padre Abraham. Entonces a veces nosotros pensamos que los hombres y mujeres que tuvieron su importancia en la Biblia pasaron y quedaron en el olvido. No, ¿sabe qué dice el Señor? Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección, porque Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Entonces nadie que viene al conocimiento de la verdad de Dios, recibe su palabra, muere eternamente y para siempre. Somos realmente eternos, no en virtud de nuestras capacidades, sino en virtud de aquel que nos habita, que es eterno. Vale, entonces Abraham, ya hablamos bastante del padre Abraham. La segunda palabra que hemos comentado ya es sobre la promesa. Dice el texto, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y hablamos de las 7 promesas que Dios le hizo al patriarca. Pero hay una que le llaman la promesa. Entonces Dios al patriarca Abraham le hizo varias promesas. Te bendeciré, te engrandeceré, haré de ti una nación grande. Pero le hizo una promesa, específicamente la que se habla en toda la Biblia, la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que ellos o Abraham iba a ser heredero ¿de qué? De una tierra. Esa es la promesa. Entonces, entender estas cosas es ir entendiendo el propósito de Dios. La tercera palabra es la herencia. La promesa que Dios le hace al patriarca Abraham es: te daré una tierra. Y hablamos de la tierra, le mostré mapas de la tierra, de dónde a dónde era esa tierra. Pero ahora el énfasis está en que esa tierra que Dios le promete al patriarca Abraham tiene que ser entendida como una herencia. Entonces la herencia que el pueblo, o es decir, los descendientes de Abraham, tenían que tener constantemente conciencia de ello, era de que Dios les había dado una herencia, y esa herencia es la tierra llamada la tierra de Canaán o la tierra prometida. Entonces el apóstol dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Ya en su tiempo interpretaré esto, por ahora quiero solamente hacerles ver términos que son clave. Hoy vamos a estudiar el tema de la herencia. Entender esto, la promesa garantiza la herencia. O sea, cuando Dios se compromete, como dice el apóstol Pablo, con Abraham, jura no por otro, porque no hay nadie por encima de Dios. Entonces Dios jura por él mismo y le dice a Abraham, a tu descendencia daré la tierra en la que estás. Entonces la promesa de parte de Dios garantiza que hay herencia, garantiza la herencia, y la herencia convierte al hijo en heredero. Cuando se habla de la herencia, hermanos, hay que tener un poco, digamos, de idea de lo que es la herencia. Si usted tiene una herencia porque su padre murió y le dejó una herencia, o porque usted es familiar tercero o cuarto lejano de fulano de tal que murió pero no hubo ningún heredero y finalmente usted por ley es el heredero, pues usted recibe la herencia. Pero es que la herencia, vale, cuidado a esto, toma importancia para el heredero cuando el heredero toma conciencia de qué es lo que le han dejado. Si usted le dice, oye, le dejaron una herencia, vale. Y pasa un año, no hay por la herencia, no me interesa. Dale. Entonces esa herencia pierde el valor porque quien la hereda no se toma el tiempo de apropiarse de la herencia. La herencia puede ser cualquier cosa, pero ella toma valor dependiendo del heredero. ¿Y en qué sentido? En que el heredero toma determinación de asirse de la herencia. Entonces, cuando usted se entera de qué es la herencia, se da cuenta que es un monopatín, viejo, partido, que no sirve para nada. Entonces usted dice, paso de eso. Pero si la herencia es el Corte Inglés, vale, cuidado. Entonces ya por lo que usted va a heredar y por lo que usted es heredero y la dimensión de esa herencia, usted se entusiasma, usted se anima. ¡Wow! Heredero del Corte Inglés, heredero de tanto. Uy, no, yo. Entonces, en virtud de esa herencia y la magnitud de lo que la herencia es, usted toma importancia de la herencia y determina ir por esa herencia. Pero tiene que entender una verdad, que si usted no está preparado para administrar la herencia lo va a sepultar a usted. Porque hay gente que ha heredado mucho, pero no ha tenido la capacidad de administrarla, y esa herencia, en vez de convertirse en un bien, se convierte en un mal. Entonces nosotros vamos por ahí por la vida sin entender qué es el plan y el propósito de Dios. Y el plan y el propósito de Dios, dentro de lo que Él nos está enseñando aquí en estos textos, es que nosotros somos herederos. Y dice la Biblia, y coherederos juntamente con Cristo. Ya en su momento entraremos en el Nuevo Testamento sobre este lenguaje de la herencia, pero la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Pero para muchos que vienen oyendo el Evangelio, la fe les es insípida. Para ellos no importa si están o no están, si entienden o no entienden. Ellos, como una mentalidad religiosa improductiva, van con el montón de religiosos sin saber por qué y para qué. Pero los entendidos, los que venimos al conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que hay una herencia eterna. Y es en virtud de lo que esa herencia es que yo como heredero me intereso. Y no voy a permitir que esa herencia termine en últimas horas llevándome a mí a tristezas o a quebrantamientos o a decepciones,
porque al fin y al cabo empiezo a pensar que Dios, por causa de mi comportamiento, por causa de mis pecados, por causa de mis errores, me va a desheredar. Entonces, otra vez, la herencia que Dios le estaba dando al padre Abraham y a su descendencia, tanto el hijo de Abraham como Isaac, como Jacob, ellos debían ser conscientes que iban a recibir una tierra como herencia. Porque resulta que Dios le dijo a Abraham, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia. Pero después de 700 años de habérselo dicho, y el patriarca Abraham no iba a estar por ahí, los que iban a ser realmente conscientes de esa herencia iban a ser los hijos de los hijos de los hijos de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será esclava 400 años. Y después de esos 400 años vendrán a esta tierra y la poseerán. O sea que Abraham no iba a ser el que iba a gozarse en concreto, de forma, digamos, in situ, ser poseedor de la tierra, sino solamente él tenía con él la promesa. La alegría de que Dios le iba a dar un hijo, la alegría de que iban a nacer, iba a tener descendencia, pero no la alegría de poseer la herencia. Entonces, hermanos, ahí es donde quiero trabajar un momento acerca de esto de poseer la herencia, porque es el tema que trabaja mucho Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y Jueces. Poseer la herencia. Entonces en Deuteronomio 1:21 dice, mira, se lo dice el Señor al pueblo, mira, Moisés, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Es decir, que hay una herencia, está prometida por parte de Dios, pero ahora los que son herederos tienen que entender la importancia de poseer la herencia. Bájale cuidado. El tema de una herencia, cuando es mucho, que usted, por ser mucho, lo que hereda, usted se alegra y usted se entusiasma y usted se proyecta y usted se hace sueños, ilusiones y todo. Pero sepa y entienda que entre más grande es la herencia, más problemas vendrán. Y más gente interesada de quitarle lo que usted hereda, hacía montones. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando el pueblo de Israel empieza a tomar conciencia de que, qué bonito, Dios le prometió al padre Abraham la tierra, gloria a Dios, aleluya. Sí, pero cuando fueron a entrar a la tierra prometida, lo primero que se encontraron fue las murallas de Jericó. Dice en Josué capítulo 6 versículo 1 que la tierra de Jericó estaba cerrada y muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, porque los pueblos sabían, durante más de 500 años este pueblo estaba dando testimonio que Dios les había dado como herencia la tierra, y esa tierra estaba ocupada. Así que el asunto no iba a ser fácil. Como es de entender, en virtud de la herencia eterna que tenemos, este camino no es fácil, hermano. Seguir al Señor no es fácil. Creerle, recibir, no es fácil. Esto es un ataque constante del mundo, del pecado, del diablo, para sacarnos del cauce. Yo, como siempre lo he dicho, es tan fácil desconectar de todas estas verdades de Dios, y qué tan difícil es volverse a conectar con ellas. Les digo, hermanos, yo llevo predicando el evangelio, ya ustedes lo saben, muchos años, y he visto a mucha gente que durante 20, 30 años estuvieron en la congregación, recibieron la palabra y en cuestión de 5 minutos se desconectaron
y nunca más han podido regresar. Lo estoy diciendo porque cuando no se es consciente de que se tiene una herencia y no se conoce la magnitud de esa herencia, no hay determinación en nuestro espíritu para poseer lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto que Dios hace con el pueblo de Israel es una maqueta pequeña de lo que va a venir posteriormente en el Nuevo Testamento, pero primero Dios nos va a enseñar a través de Abraham, de Isaac y de Jacob y todos los descendientes la importancia de ser preparados para entrar a poseer la tierra. ¿Sabe cuánto duró el pueblo de Israel en el desierto previo a la entrada a poseer la tierra? 40 años. Póngale cuidado a esta información. En el desierto 40 años, Dios adoctrinando al pueblo, enseñándole, no adores dioses falsos, no haga esto, no haga lo otro. 40 años entusiasmándolos, desafiándolos, formándolos. De Egipto salieron alrededor mínimo de 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños y los ancianos. Eso quiere decir que de Egipto salieron casi 1,000,000 de personas. Ese 1,000,000 de personas estuvieron 40 años en el desierto. ¿Sabe cuántos entraron de ese 1,000,000 que salieron a conquistar la tierra? 2. Josué y Caleb. Ni el mismo Moisés entró. Dios le dijo, no entrarás. Solo que durante esos 40 años nacieron hijos en el desierto. Y esos hijos fueron los que entraron, porque los únicos que salieron que salieron de Egipto y entraron a Canaán, fueron Josué y Caleb. Vamos allá, vamos a ir poco a poco. Lectura obligada, hermanos. Hay un tema medular con respecto a la herencia. Aunque fue prometida, debía ser poseída. Por favor, búsquense este texto porque lo voy a leer. Es un texto largo, pero lectura obligada. Por favor. Números capítulo 13, versículo 25. Miren, acá los pongo en contexto un momento. Antes de entrar a la tierra prometida, habiendo pasado ya 40 años en el desierto y habiendo Dios decidido que era el tiempo de conquistar la tierra y entrar a poseerla, mandaron unos espías para reconocer la tierra. Y entonces escogieron uno por tribu. Como eran 12, fueron 12. Y al volver de reconocer la tierra al fin de 40 días, es decir, duraron 40 días reconociendo la tierra, versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Dale cuidado. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que la habita, que habita aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense que mientras estaban dando el informe de que estaban los gigantes, de que eran pueblo fuerte, que los hijos de Anac, hombres gigantes, que estaban allí bien perpetrados, bien colocados, bien ubicados,
Caleb hizo callar a esos que estaban dando un informe para crear un espíritu negativo, un espíritu de desconcierto, un desánimo. La tierra muy buena, pero allá hay gigantes, ¿eh? La tierra muy buena, pero es que allá están los hijos de Anac. Y allá están los amalecitas, enemigos a muerte de Israel. No, eso está terrible. Y Caleb los hizo callar. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Ahí está precisamente el tema de poseer la herencia. Usted puede en un momento puntual recibir una buena herencia, pero no falta el primo, el vecino, el amigo, el familiar. ¿Tú qué vas a recibir? Eso que dejó tu padre. ¿Tú crees que eres capaz? Tenga mucho cuidado. Y empiezan los comentarios de un lado. Uno para estar siendo consciente de heredar algo grande, tiene que ser consciente qué tanta fuerza interna tiene para enfrentarla. Y todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos es la importancia de estar firmes dentro de nosotros mismos, cada momento de nuestra vida. Porque van a haber pensamientos negativos que se cruzan de una manera o de otra. Te va a ir mal en el trabajo, te vas a enfermar, esto, lo otro, a tu hijo le va a pasar. Cualquier cosa catastrófica te puede mandar literalmente al suelo si no estás firme dentro de tu mente, de tu espíritu. Entonces, todo este plan, todo este tema de Dios con su propósito y todo esto de tomarse el tiempo de escoger un hombre tal, es para enseñarle al mundo entero la importancia de estar preparados internamente en nuestro espíritu para enfrentar las cosas. Entonces, todos ellos dijeron, le parecíamos a nuestro parecer como langostas. Entonces sigue lo interesante. Entonces en el versículo 1 del capítulo 14, toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo empezó a alabar y a glorificar el nombre del Señor toda la noche. Amén. ¿Están conmigo? El pueblo lloró toda la noche. Hermano, es fácil ceder cuando no se tiene firmeza interna. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Dios los había sacado de la esclavitud, los tenía 40 años en el desierto, ya había pasado 40 años y ellos todavía estaban esperando regresarse a Egipto. Ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriera. Todos a maldecir, a renegar. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Antes de usted poner a cuestionar a Dios, cuestiónese usted. Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de que cuando estamos haciendo tonterías nos desconectamos de Dios, y cuando vemos que esas tonterías
nos quitan lo que tenemos, entonces culpamos a Dios. Y decían el uno al otro, versículo 4, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Tremendo el ser humano. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¡Qué humildad! Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que fueron los dos únicos que entraron. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de ensalzarlos, de levantarlos, de animarlos y decir qué bien. Eran 2 contra casi 1 millón de personas. Hermanos, el montón de gente no tiene la razón. Las multitudes nunca han sido buenas consejeras. A veces le dicen a uno, oye, bueno, si usted que predica la palabra y tal, ¿y usted por qué tiene unos cuatro personas ahí? En cambio hay otras congregaciones grandes. Los musulmanes son una religión muy grande. Y los musulmanes y los judíos y los católicos y los testigos de Jehová, montones. No porque haya mucha gente tienen la razón. Acuérdense, la democracia no es parte del plan de Dios. Esto se mueve por montones. Donde hay un montón de gente, ahí está. Tienen la razón. No. 2, Josué y Caleb. Toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oye, si alguien había pasado por el mar en seco fue Israel. Israel vio cuando el mar se abrió en 2 y pasaron en seco. Si es que esta gente vio las plagas que Dios le envió a los egipcios. Esta gente vio milagros en cantidad en el desierto. El maná lo comieron durante 40 años, comieron maná del cielo, comida todos los días. Y no le fue suficiente para creerle a Dios. Yo los heriré de mortandad. Claro, le volaron la piedra al Señor. Le voló la piedra al Señor. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés, hermano, que dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Y dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les habría jurado, los mató en el desierto. O sea, lo que Moisés estaba diciendo, Señor, sé que tiene la piedra afuera, pero mira lo que vas a hacer, vas a quedar mal. Porque todo el mundo, ¿qué clase de Dios es ese Jehová que saca a su pueblo para llevarlo a morir en el desierto? Les vende la idea de una tierra y entonces como que Dios recapacitó y dijo, gracias, se me había volado la piedra y ya con ira Dios no controlaba.
Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Conocer a Dios y hablar de lo que a Dios le gusta que uno le hable es una alegría para Dios. O sea, Dios no estaba inconsciente de lo que estaba haciendo ni era torpe. Dios lo que quiere es que uno encarnice lo que Él está proponiendo. Cuando uno ama esto, cuando uno se entrega a esto, cuando uno sabe que esta es la vida, es ahí donde Dios nos quiere tener a cada uno de nosotros. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Ahí está. Esa lectura me encanta. Vamos a dejarlo ahí. Dice, hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a volver de nuevo a nuestra diapositiva. Con el texto, Génesis 15, 19 al 21, la tierra que Dios prometió como herencia al padre Abraham era una tierra ocupada por los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jubeseos. Por lo tanto, había que conquistarla y poseerla. Ahí en Génesis 15, 19 se habla de 10 naciones que tenían el control de esa tierra. Así que, hermano, poseer la herencia no es asunto de alegrarse porque tiene una herencia, sino de prepararse a la altura de lo que usted va a heredar y defender lo que recibe. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por eso, hermano, lo importante de este tema de la fe es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Yo soy de los que creo que Dios nos va a juzgar a nosotros es por lo que nosotros tenemos dentro, por lo que en nuestra mente, nuestro espíritu concebimos y concibamos acerca de la verdad de Dios, del valor que usted le dé a lo que Dios ha establecido. Eso de que usted lo tome someramente y de manera superficial y sin ninguna importancia, eso se ve en momentos en el que Dios le demanda fidelidad. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí donde está el tema o el énfasis, por la fe, por las convicciones, por lo que usted entiende en tu mente, en tu espíritu de la verdad. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció por la fe, por sus convicciones, por sus creencias, por lo que él entendía
o significaba para él Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y Abraham por fe salió. Y como ya lo enseñé en su momento, cuando Abraham salió, es que si yo tengo una cajita de cartón y me dicen que salga de mi tierra, ¿qué problema es ese? Pero es que Abraham tenía 500 siervos. Era un hombre riquísimo. Y el desafío de Dios a Abraham fue, sal de tu tierra. Y Abraham salió, pero salió porque tenía ¿qué? Fe. Entonces nosotros tenemos la tendencia de entender que la fe es como suponer o imaginarse que Dios existe. No. La fe realmente, como se menciona en Hebreos, es hipóstasis. La hipóstasis o la fe es cuando el ser interno concibe de manera consciente la verdad de Dios y está determinado a morir por ella, a sufrir por ella, a arriesgarlo todo por lo que concibe en su mente, en su espíritu. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe es sacrificio, esfuerzo. Por eso es que Dios al pueblo le está enseñando la importancia de poseer. Dice, hablando de Abraham, Esteban, y no le dio herencia en ella, Abraham, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Todo el tema de Abraham fue un asunto de fe. Abraham por fe sale a una tierra que no sabía para dónde era. Abraham por fe sabía que iba a tener descendencia y aún no había nacido un hijo porque su esposa era estéril. O sea, eso de que a nosotros nos la van a pintar fácil para ser herederos de una vida eterna no es cierto. Aquí hay que pagar un precio. Aquí hay que sufrir. A veces uno se enferma, a veces uno queda en escasez, a veces uno está en situaciones adversas. Todo es necesario. Por eso dice el apóstol, es necesario que mediante muchas tribulaciones entremos en el reino. Ya voy a terminar, hermanos. En Números 32 dice, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán. Ya esta gente estaba consciente de que había que armarse. Y allá está el Jebuseo, allá está el Gergeseo, allá están los hijos de Anac, allá está todo el mundo ya establecido. Pero Dios nos ha dado la tierra, así que armémonos. No, es que el Señor está conmigo y como está conmigo, yo aquí en mi cama, con los brazos cruzados, esperando que me caiga. No, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que invertir, tiene que arriesgar. ¿Sabe que si hay algo que uno se asombra de Apocalipsis 21:8? Es que la primera gente que irá y no heredará el reino de los cielos son los cobardes. Lea Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Esa parte, la posesión de nuestra heredad. Hay herencia, pero hay que poseerla. Hay herencia, pero hay que administrarla. Hay que asirse de ella. Hay que ser conscientes de lo que significa herencia y posesión. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Voy a dejarlo ahí, hermanos. ¿Sabe qué pasó cuando el pueblo determinó ya ir a poseer la tierra? Primero,
que todos los que habían salido de Egipto, Dios les dijo, por aquí es el camino de regreso. Ustedes quieren desierto, quieren Egipto, vayan para allá. Solamente pasaron dos, Josué y Caleb. Y cuando ya eso se hizo, esa división de todos los negativos, de toda la gente que habló negativamente, de toda la gente que se quejó, que murmuró, toda esa gente fue separada. Dice que el pueblo de Israel, de los hijos que quedaron, empezaron a andar hacia la tierra prometida. Se abrió el Jordán en dos. O sea, no solamente el mar en Egipto se abrió en dos, el Jordán se abrió en dos. Y el pueblo pasó en seco con Josué y con Caleb, porque entraron a poseer. O sea, Dios, cuando uno paga el precio y cuando uno está dispuesto a la muerte por lo que cree, por lo que concibe, Dios hace venia, hermano. Dios hace venia, Dios hace honores a los que nos mantenemos hasta el final, a los que no cedemos por encima de cualquier cosa, a los que nos mantenemos firmes por encima de lo que pasa allá afuera. Tenemos certeza y convicción en el Señor. Herencia, pero hay que poseerla.